Lena cayó en la estación sin que nadie se atreviera a ayudarla, marcada por una huida desesperada. Detrás de su sufrimiento estaba el reverendo Pritchard, un hombre que usaba la fe como máscara para controlar y humillar. Pero el destino le puso en el camino a Ethan, un vaquero que no miró hacia otro lado y la ayudó a levantarse. Y solo escuchen cómo esta joven, rota por dentro, encontró fuerza para hablar y hacer que la justicia al fin abriera los ojos. El tren silbó a lo lejos, anunciando su partida, pero nadie en la estación parecía notar a la joven que yacía medio doblada junto al banco de madera. Algunos fingieron que no la vieron. Otros sí la vieron y se apartaron como si su sola presencia les contaminara. Lena Brooks apenas podía respirar. Sus pulmones se esforzaban por seguir funcionando, pero el dolor era demasiado fuerte. Su vestido de algodón colgaba hecho jirones, teñido por el polvo del camino y manchas secas que no quería volver a mirar. Tenía los pies descalzos, hinchados y sucios, y el rostro cubierto de moretones. Uno de sus brazos colgaba inmóvil. Pero lo peor no eran las heridas visibles, era la indiferencia. Una mujer de edad la miró, frunció el ceño y arrastró a su hijo hacia el otro extremo del andén. Un hombre con sombrero empujó su maleta y murmuró con desprecio: «Otra que ha perdido el camino». Lena no tenía fuerzas para replicar. Había llegado al final. Ni siquiera sabía cómo había alcanzado esa estación de Fort Travis a más de 20 millas del último sitio en el que se había escondido. El cuerpo se le desplomó y las manos le temblaban como si la tierra se quebrara bajo sus huesos. Horas antes había huido, otra vez. Pero esta vez era distinto. Lo hizo sabiendo que si no escapaba, algo dentro de ella se rompería para siempre. El rancho del reverendo Pritchard, donde trabajaba desde los 19, no era lo que parecía. En los sermones dominicales, él hablaba de redención, de piedad. Pero en su casa se cerraban puertas con pestillos. Se dictaban reglas que nadie más oía. La primera vez que Lena intentó irse, le dijeron que había pecado, que debía aprender obediencia. Después ya no intentó hablar, solo esperó. El momento justo, el amanecer en que la carreta aún no salía, el minuto en que el corral estaba abierto. Y corrió. Cruzó el bosque, luego el campo, luego la carretera. Corrió sin mirar atrás hasta que los pies se le rompieron, hasta que la esperanza se mezcló con la fiebre. Ahora, sentada en el suelo de la estación, con la espalda arqueada por el dolor y el cuello cubierto de barro seco, ya no lloraba. No le quedaban lágrimas, solo un susurro débil en su interior: «No quiero volver». Pero el mundo ese día no quería mirar, no quería escuchar. Y ella, rota y muda, parecía fundirse con la madera vieja del banco, con el polvo del suelo, con el silencio cruel de quienes prefieren creer que el sufrimiento es culpa de quien lo vive. Sin embargo, aunque nadie lo supiera aún, la historia de Lena no terminaba allí. Porque alguien, con ojos que aún sabían ver, estaba a punto de llegar. Ethan Carter no era un hombre de muchas palabras. Tampoco era de los que buscaban protagonismo. A sus 40 años ya había amado una vez, ya había perdido. Desde entonces hablaba más con la tierra que con las personas. Su rancho estaba lejos, entre colinas secas, donde el silencio era la única compañía, y el recuerdo de su esposa llenaba los amaneceres con una nostalgia muda. Aquella tarde bajó al pueblo por harina, pólvora y, si había suerte, un café caliente. No esperaba encontrar nada más. Pero entonces la vio. Un bulto encogido al borde del andén, cabello suelto, rostro sucio, cuerpo tembloroso. Algo en la forma en que no pedía ayuda, en su quietud vencida, le detuvo el paso. Fue como si una brisa gélida le rozara la nuca. «¿Nadie va a hacer nada?», preguntó, su voz áspera como las piedras del camino. Silencio. Ethan se agachó junto a ella. Su instinto era no tocar, no invadir, solo mirar. Pero cuando los ojos de Lena se abrieron y lo encontraron, supo que el momento no pedía explicaciones, sino decisiones. «No me lleve de regreso»,
susurró ella, la voz rota en 1000 partes. «No pienso hacerlo», respondió él sin dudar. La levantó en brazos con delicadeza. No era ligera, no por el peso, sino por lo que cargaba encima. Miedo, vergüenza, agotamiento. Aún así, Ethan la sostuvo con firmeza, la cubrió con su manta, la subió a su caballo, y cabalgó, no hacia el pueblo, no hacia un médico, sino hacia su casa, hacia el único lugar que podía ofrecerle lo que de verdad necesitaba: paz. Durante 3 días, Lena deliró entre fiebre y murmullos. Decía palabras sueltas, nombres que Ethan no comprendía. A veces lloraba dormida, a veces apretaba los puños. Cada noche, él se sentaba cerca, manteniéndose a una distancia prudente, respetuosa. Le cambiaba los paños, vigilaba la sopa, vigilaba sus silencios. La cabaña comenzó a transformarse. Ya no era un refugio para uno. Era un hogar que aprendía a respirar de nuevo. Ethan cosió ropa sencilla con manos torpes, barrió el suelo más de lo necesario, cocinó aunque no tuviera hambre, porque entendía que el cuidado no siempre se dice, a veces se demuestra. Cuando Lena finalmente despertó del todo, lo primero que vio fue un mantel limpio sobre la mesa, lo segundo, un cuenco de sopa tibia, lo tercero, a Ethan sentado frente a la ventana, como si esperaba que ella eligiera si quedarse o no. Pero ella no hablaba, no podía, no porque no quisiera, sino porque se sentía invisible, rota por dentro, culpable de existir. Hasta que una noche, entre el crepitar del fuego y el canto lejano de los grillos, lo escuchó. Ethan, solo, de rodillas junto al banco de madera, rezaba, con palabras lentas, sinceras. No pedía por la lluvia, ni por ganado, ni por sí mismo. Pedía por ella, por su sanación, por su descanso, porque encontrara de nuevo el camino de regreso a sí misma. Y en ese instante, algo dentro de Lena, una grieta que parecía eterna, se estremeció. No sanó de golpe, pero empezó. La transformación de Lena no fue un milagro repentino. Fue un proceso lento, áspero, como cuando la piel sana después de una larga herida. Primero, dejó de agachar la cabeza cada vez que alguien la miraba. Luego, empezó a salir al patio, a alimentar a las gallinas, a recoger los huevos con manos aún temblorosas. Un día, incluso se rió, corta, bajito, pero lo suficiente para que Ethan alzara la mirada y sonriera sin decir nada. El miedo aún vivía dentro de ella, como una sombra en la espalda, pero ya no la dominaba. Hasta que el pasado llegó montado en una carreta. Una mañana clara, el crujido de ruedas rompió la calma del rancho. Ethan salió con el ceño fruncido. Delante del sendero estaba el reverendo Samuel Pritchard. Traía puesta su chaqueta negra, la cruz de plata al pecho y en la mano un papel firmado por el sheriff. «Esa joven», dijo, «se llevó objetos sagrados de mi casa. Es mi deber moral traerla de regreso para su corrección». Ethan no necesitó levantar la voz. Solo caminó hasta la entrada del rancho, se detuvo y sostuvo su rifle con una sola mano. «Si vuelve a pisar mi tierra con mentiras en la lengua, será la última tierra que pise». El reverendo no esperó réplica, dio media vuelta. Pero su cruz brilló un segundo más al sol antes de perderse en el polvo del camino. Parecía haber terminado, pero no lo estaba. Al día siguiente, en la feria del pueblo, comenzaron los susurros. Primero, eran comentarios discretos. Luego, frases más audaces, dichas con malicia. «Esa muchacha, la que vive con Carter. Dicen que él la recogió como si fuera una cualquiera. Y si ella inventó todo, ¿por qué no habla ante Dios?». Las palabras se esparcieron como fuego en campo seco. El reverendo no necesitaba pruebas, solo tenía que repetir lo mismo con voz firme desde su púlpito: que Lena era una pecadora, que su alma necesitaba redención, que Carter albergaba el pecado bajo su techo. Y así fue como los vecinos dejaron de saludar. La tienda dejó de fiarles. La iglesia cerró su puerta cuando Ethan quiso sentarse en el último banco. Fue entonces cuando Lena supo que no podía esconderse más. Tenía que hablar, no por ella sola,
sino por todas las que aún callaban. El domingo siguiente, la iglesia estaba llena. El reverendo predicaba como siempre, su voz envolvente, sus frases calculadas. Pero de pronto se oyó un crujido en el suelo. Lena, vestida con su falda sencilla, subió al estrado. Los murmullos comenzaron al instante, pero ella no retrocedió. Tomó aire, miró al frente y habló. «Yo no vine aquí a acusar, vine a decir la verdad», empezó, la voz quebrada, pero firme. Contó cómo fue llevada al rancho siendo apenas mayor de edad. Contó la primera noche en que la encerraron en una habitación sin ventanas. Contó el castigo cuando pidió irse. Contó cómo el reverendo le decía que el dolor purifica y que Dios le daba autoridad para corregir. Hubo un silencio que dolía. Luego, una voz furiosa desde el fondo. «¡Mentira!», gritó la esposa del reverendo, de pie, temblando. Pero antes de que pudiera decir más, una mujer mayor se levantó desde uno de los bancos. «A mí también», dijo con voz baja, casi un susurro. Se hizo un nuevo silencio. Otra mujer, joven, con un pañuelo en la cabeza, se puso de pie. «Yo también». Y luego otra, y otra. 4 en total. 4 historias, 4 verdades enterradas demasiado tiempo. La sala ya no respiraba, y por primera vez Lena sintió que su culpa no era suya. Era de quien había abusado de su poder. Y ahora esa verdad estaba ardiendo frente a todos. El pueblo entero supo la noticia antes del anochecer. El reverendo Samuel Pritchard fue detenido por el alguacil, no solo por lo que se dijo en el altar, sino por lo que encontraron después. Habitaciones cerradas con llave en su rancho, diarios escondidos con anotaciones perturbadoras y objetos que nunca debieron ser tocados por nadie. No fue una sola voz la que lo derrumbó, fueron muchas, voces quebradas pero valientes, verdades que habían esperado demasiado para salir a la luz. Su iglesia fue clausurada, el cartel con su nombre fue retirado, las puertas que antes se abrían ante sus palabras se cerraron para siempre. Nadie quiso defender lo indefendible. Y Lena se quedó. No huyó, no se escondió, tampoco buscó venganza. Se quedó porque entendió que ya no era la misma, que todo lo que había vivido no la definía como una víctima, sino como una mujer que había aprendido a decir basta. No tardó en transformar el pequeño galpón detrás del rancho de Ethan en un lugar de acogida, para otras, para las que aún tenían miedo, para las que no sabían a dónde ir ni con quién hablar. Lena las recibía con una taza caliente entre las manos, una manta sobre los hombros y una frase suave. «Aquí no te juzga nadie». Empezó a hablar en público, en ferias, en asambleas e incluso en escuelas. Contaba su historia sin rabia pero con firmeza, y cada vez que lo hacía, una nueva joven se acercaba con ojos llenos de agua como diciendo, «Yo también». El día que se casó con Ethan, la iglesia del pueblo, la misma que antes le había cerrado sus puertas, estaba llena, pero no de oraciones repetidas ni de caras hipócritas. Estaba llena de gente real, gente que ya no se callaba, personas que, gracias a su ejemplo, también habían aprendido a alzar la voz. Lena entró sola por el pasillo central. No necesitaba que nadie la llevara del brazo. No necesitaba que la rescataran. Caminaba con paso firme, con el rostro sereno, con la historia grabada en cada mirada que la seguía. Caminaba sobre sus propias cicatrices. Y cada paso era una victoria, porque la vida no la venció, la transformó.